Mi nombre es Judit Català y ayudo a empresarios y emprendedores a facturar más, tener más beneficios y ser más felices con sus negocios. La verdad, debería decir que me preparé, que estuve relajada, etcétera, pero no fue para nada así porque bueno, tenía una semana bastante caótica preparando todo para irme a San Diego. Habíamos grabado con cámara subjetiva, con la GoPro, algunas imágenes, entonces no sé si el día antes no, pero creo que 2 días antes ya me había levantado súper pronto, había ido al Garraf a grabar, luego artes marciales. Realmente, cuando llegó el día del rodaje estaba muy cansada. No me había dado tiempo de descansar, no me había dado tiempo de prepararme las cosas, no me había dado tiempo de nada. Al final, cuando algo te ilusiona o cuando algo es guay y que te lo estás pasando bien, es que es imposible que no salga bien. Quiero decir, si lo estás haciendo a desgana, sí, pero si no, sacas las energías, las fuerzas de donde sea y para adelante, lo que me echen. Judit quería mostrar en este vídeo su día a día, que la gente le conociese tal y como es, ¿no? Que viesen pues cómo es ella, mucho más allá de cómo se muestra en una pantalla a través de la cual le ve todo su público, ¿no? Toda la gente que sigue sus formaciones. El storytelling es una de las armas más poderosas del marketing y es que las personas conectamos con personas y por eso es tan importante tener un vídeo en el que expliques tu historia de manera honesta, de manera natural, porque de esa manera vas a poder conectar mucho mejor con tu público, con tus fans, con gente a la que quieres vender. Entonces el storytelling es clave y por eso necesitamos este vídeo. Y lo que esperamos de él es que muestre un poco más, de manera corta, cuál es la historia de Judit y cuál es su estilo de vida ahora mismo. Yo y la maquilladora quedamos a las 7 menos cuarto aquí en la oficina y luego a las 7 y cuarto empezó a llegar la gente, a llegar todo el resto del equipo, que eran un montón. Las 7 y 18. Esta semana ha sido una locura y he madrugado todos los días para grabar muchas cosas. Y hoy tenemos un rodaje bastante importante porque hay un equipo muy grande para rodar esto y nada, pues ahora estamos aquí con Andrea, con la maquilladora y peluquera, y ahora vendrá todo el equipo para hacer una reunión y nos vamos a la playa, a grabar a la playa. La idea por la cual buscamos cada localización era transmitir un poco su día a día, ¿no? Pues por ejemplo, la playa la escogimos porque es un sitio donde ella suele ir cuando quiere inspirarse, cuando quiere ser creativa, cuando quiere relajarse. Es un sitio donde, bueno, pues igual no va todo lo que le gustaría porque siempre está trabajando, pero si tiene un hueco, pues se va a despejarse a la playa. Creo que esas escenas conectan mucho conmigo, o sea, no hay nada que salga en ese vídeo que no sea algo que yo haría normalmente, que sea como mi día a día o mi rutina normal. Evidentemente no me levanto cada día y me voy a la playa a primera hora de la mañana, pero sí que es verdad que bueno, desde pequeña he tenido mucha conexión con el mar, con la naturaleza, con la montaña y ya luego el día se fue desarrollando pues, de un lado para otro sin parar. Me lancé sola, con prácticamente 0 euros en el banco y ningún cliente. Decidimos grabar en un hotel porque también queríamos mostrar el día a día de Judit cuando viaja. Siempre dicen que cuando una persona viaja es mejor que esté más cómoda incluso que en su propia casa, que eso es imposible, ¿no? Pero ya que tienes que viajar, por lo menos que sea un sitio confortable, donde te encuentres a gusto, donde puedas trabajar. Si quieres hacer deporte, puedas hacer deporte, relajarte en el hall. Entonces escogimos ese hotel porque encajaba perfectamente con la visión de Judit, con bueno, las comodidades que ella suele buscar y al final que es una persona de negocios, ¿no? Y también pues buscas un hotel adecuado a tus necesidades. Una de las cosas que más nos dicen tanto alumnos del training como fans de Judit, todo el mundo, es que conectan muy bien con Judit
Y es porque Judith siempre cuenta su historia sin tapujos, y en este vídeo queríamos resumidamente ponerlo en palabras y ponerlo en imágenes para que las personas que estén en casa ahora mismo y se sientan en circunstancias similares a las que estaba Judith cuando estaba empezando, tengan una referencia y piensen: que se puede hacer un cambio, que hay una historia detrás de cada éxito, y no es del día a la noche, sino que hay un proceso. Y en definidas cuentas, lo que hay detrás de Judith, para que cuando alguien desde fuera lo vea, pueda inspirarse y pueda coger esa fuerza, esa motivación para continuar y llegar a los objetivos que se plantea. A mí no tengo mucho miedo a la cámara, y durante el día fuimos grabando bastantes imágenes muy naturales mías, pues yo hablando por teléfono, caminando, todo fue muy natural. Luego es verdad, cuando llegó la parte del texto tenía bastante más presión porque no me lo había podido preparar. Hacer tuyo un texto que no es como si lo dices, como si ahora te hablo a ti, pues hay un proceso que te lo tienes que hacer muy tuyo para que sea creíble, para que transmita, ¿no? Y esa sí que fue la parte un poco más dura, la verdad. Además había tenido unas directrices por un lado, luego tenía otras y estaba como hecha un lío de qué es lo que tengo que hacer, ya no sé ni por dónde empezar. Pero bueno, Sergi, que dirigía este vídeo, que además es un gran director, quiero decir, ha dirigido películas de cine, así que para mí era todo un privilegio que me dirigiese. Me iba diciendo: haz lo tuyo, quiero decir, lo que tú estás explicando es tu historia, así que tienes que hacer la tuya y decirlo normal, como si estoy hablando ahora contigo, ¿no? No sé, en general sí que sentí presión, pero solo en ese momento. El resto fue muy relajado todo. Con el texto lo pasé un poquito mal, la verdad. Finalizamos el rodaje en las oficinas porque bueno, es el sitio donde ella se reúne con su equipo, donde hacen todos los brainstormings, todas las ideas locas, que además es increíble ver cómo es su oficina. Tiene una cristalera impresionante, unas vistas a Barcelona exquisitas. Yo creo que tiene que haber vídeos de todo tipo, porque también hay gente de todo tipo. Entonces, para conectar con todo tipo de gente, tienes que probar muchos tipos de vídeo. Hay gente que un vídeo tan producido no le va a gustar porque va a ver un vídeo como quizá muy artificial y se piensan que yo soy una actriz y que no soy yo, que no soy Judith Catarà. Entonces hay gente que con este vídeo no va a conectar más con un vídeo que estoy yo en modo selfie explicando algo de forma natural, porque se me acaba de ocurrir ahora mismo, ¿no? Creo que tiene que haber de los dos. Evidentemente el vídeo va a ser precioso, será súper bonito, hemos tenido un equipo increíble. Tengo que agradecer a Verónica, que la conozco de hace años, pero que ha producido este vídeo con su productora Creyar, y la verdad es que el resultado va a ser genial, y ya el día de rodaje, la organización, todo, un 10, la verdad. Es muy fácil trabajar con Judith, entonces es realmente satisfactorio el poder trabajar con un cliente así, ¿no? Al que le puedes aportar, con el que puedes intercambiar ideas. Me encanta una frase de Tony Robbins que dice algo así como: si quieres resultados, si quieres éxito, estudia a las personas que lo han tenido y copia su camino. Y es lo que queríamos que las personas de casa se llevaran de este vídeo, que vieran el proceso que Judith ha seguido para poder ver, inspirarse y conocer el camino, el proceso que ella ha podido seguir. Entonces, si estás ahora mismo en casa y tienes metas ambiciosas, si eres una persona ambiciosa, mira muy detalladamente no solo Judith, muchos otros casos de éxito y estudia el éxito, porque esa es la única manera de mentalizarte y de verlo de manera racional para poder poner el paso a paso y llegar a todas las metas, a todos los objetivos que te puedas proponer. Entonces es lo que buscábamos con este vídeo y es lo que creo que la mayoría de gente se podrá llevar al verlo. Conozco ese proceso y mi misión en la vida es compartirlo con la mayor cantidad de gente posible para que consigan facturar más, tener más beneficios y ser más felices con sus negocios.